Bienvenidos a su programa Hablemos de Cine. Soy Trino García Riera y aquí tenemos al señor Gis García Sao. No, Gis Miyazaki, por favor. Oye, te estoy poniendo a García Sao. Claro. No, saludos al señor García Sao. El señor Navarrete también está con nosotros. Vengo siendo como el bigotón Castro. Y la verdad es que nos quedamos tan contentos con el programa anterior donde estaba Daniel Varela que no lo dejamos ir a su casa porque apenas estamos agarrando el hilo de algo muy interesante que Gis te estaba haciendo al final, una pregunta muy interesante sobre la inteligencia artificial. A ver, si no recuerdo mal, o sea, te trataba de preguntarle... Gis hace 30 segundos. Sí, tengo memoria corta. O sea, te preguntaba que qué tan optimista o paranoide eres con respecto a todas estas posibilidades de la inteligencia artificial en los procesos creativos, pues, de la industria. Bueno, una cosa que es un hecho es que hay que enfrentarla. No puedes ponerte en la posición de decir que cosa tan terrible, pesimista, va a afectar la creatividad, qué va a pasar con los chicos si ya no van a poder ellos tener iniciativas porque la inteligencia artificial va a hacer todo. Yo creo que este síndrome siempre ha sucedido en todos, ¿sí? Cuando apareció el cine, cuando apareció la televisión, cuando apareció el cine, la muerte del teatro, claro, ¿sí? Claro. La televisión, la muerte del cine. Y de la radio. Sí, y la muerte de la radio. Entonces siempre esos gritos de alarma, cada vez que hay una innovación tecnológica, pues ha sido parte de la reacción del ser humano, de lo que somos parte, ¿sí? Es verdad. Pero en el caso de la inteligencia artificial, pues sí se presentan muchas disyuntivas y ya hace un momento yo les preguntaba, irnos directamente a casos muy específicos, en el caso tuyo, Trino, como creadores gráficos, Toño, Paco también, digo que con la inteligencia artificial, en el momento que ustedes descubran que alguien está suplantando y generando un dibujo tipo Gis, un dibujo Paco Navarrete, un dibujo Trino. Sí, como que esto nos trae a esa como porque fantasía. la inteligencia artificial lo puede hacer. La alimentas con datos, con todo lo que necesitas y saca el dibujo Sí, o sea, Gis. quizá ahorita todavía va a sonar acartonado lo que haga esta inteligencia, pero está empezando esta cosa. Entonces es muy probable que se vaya... Pero evoluciona cada día. Cada día. No es como en el cine, que evoluciona cada 25 años. Son 6 meses. 6 meses y ahorita está causando, y ya hay una serie hasta de preguntas, y hace poco leí en la prensa que preguntaban si va a ser fácil distinguir entre una creación digital y una creación individual, personal, ¿sí? Entonces decían, cada vez va a ser más difícil. Más difícil, sí. Ahorita, por ejemplo, la imagen es muy fácil todavía en las manos. Se hacen unas pelotas la inteligencia artificial con las manos. Se las enchueca. ¿Para representar manos? Sí, les enchueca, les sale un dedo de más y están así como torcidas. Pero esto es cuestión de semanas. Y sobre todo en el campo de esta inteligencia artificial accesible. Ajá. Si hablamos de la Hollywood, te pueden hacer hasta la respiración en las manos, ¿sí? Pero de la cual tenemos acceso. Sí, hay todavía limitantes, sí, la gratis, que es la que usan los chicos, la que usarían los jóvenes. A lo mejor ya más adelante en un ámbito profesional, con equipamientos más sofisticados, todo este tipo de limitaciones tienen formas de resolverse. Pero ¿no te parece, Daniel, por ejemplo, ya en cuestiones creativas, ahí que me interesa tanto la narrativa, que hasta ahorita todavía sí depende de la capacidad de la persona que le pide la pregunta, pues el que hace el prompt, pero también en que de alguna manera te va a desarrollar una historia de acuerdo a las bases o a la sinopsis que le des un poquito. Sí, pues yo creo que va a ser el mismo problema. Original, los que van a hacer plagio van a seguir haciendo plagio. Exacto. Ahora con la inteligencia artificial, con mayor razón, lo hace rápido, conciso y preciso. Claro, ¿sí? claro. Pero si tú eres alguien que no le interesa el plagio porque tienes suficiente capacidad, talento para generar tus propias propuestas, pues puedes empezar a, si quieres, hasta jugar con alternativas narrativas, y las decisiones que toma van a ser tuyas, no la de la inteligencia artificial. Claro. Porque ella va a obedecer ciertos parámetros que le estés dando tú
y esa posibilidad de casi una especie de juego de posibilidades narrativas, una posibilidad para esto, para otro, para esto, otro. De hecho, hace un momento lo comentábamos, ya Hollywood intentó hacer eso antes de la era digital, ¿sí? Cuando era reunir los guiones más exitosos y ver cómo los combinaba para saber si de ahí podían sacar el producto de una película que conllevara todo eso que había hecho posible, que el público respondiera, El guión y se perfecto. convirtiera. Sí, la búsqueda del guión perfecto, ¿sí? ¿Y qué pasó? No se logró, claro, no se logró, porque bueno, una cosa es la parte creativa del guionista, que utilizar segmentos de muchos guionistas para ver qué hago, ¿sí? Pero ahora con la inteligencia artificial, que está en proceso, de hecho no se habla de una tecnología a la cual ya llegamos. Alguien decía que estamos en la edad media de la era digital, no de la inteligencia artificial. Ahora imagínate la inteligencia artificial con el desarrollo de todos estos procesos de digitalización que cada vez son más avanzados. Aquí, como tú decías, Keith, es bueno. ¿Y qué va a suceder? A mí yo siempre me pregunto por las nuevas generaciones. La generación de este milenio, los jóvenes que ahorita tienen 23, 24 años, que nacieron con celular, con internet, con tablet, con computadoras, con laptop, con todo. Y que a decirles que todavía en 1990 tenías que salir a la esquina para hablar por teléfono o ir a tocar la puerta, oiga, me presta su teléfono. Es así como si estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? Sí. Entonces, todas estas prácticas que nosotros las vivimos, pues para ellos es así como, pues es que son bien antiguos ya, ¿verdad? No estabas en tu casa y ya no te encontraban. Sí, no estaba. te localizaban. Te quedabas en la calle y no tenías monedas para un teléfono y ahora ¿cómo le hago, verdad? Sí, digo, nosotros hablamos, por ejemplo, en nuestra chamba de los monos, de que como somos antes de antes de internet, o sea, Sí. nosotros teníamos que ir a sacarle una copia al mono, o sea, meterlo en un sobre y enviarlo por correo a las oficinas en Ciudad de México para que saliera en el periódico de allá. O sea, y que va llegando la escaneada y el mail, o sea, en un minuto ya está en donde quieres. ¿Se acuerdan de esta película? Es que ahorita me estoy acordando de cómo era el sistema mecánico de un periódico. La película de todos los hombres del presidente. Ajá, sí, que es cómo es el proceso del Washington Post, cómo va armando. Que te dan Que eran, ¿cómo se llama? Monotipos o Linotipo. linotipo. Tipo sí. móvil, sí. Entonces, primero, la ortografía revisada de una manera como con un señor Sí, ahí, sí, ¿sabes? sí, viendo sí, esto. sí. Entonces, ¿cómo eso ha avanzado? Claro. Que para nuevas generaciones, pues es parte de la edad antigua, por así Sí. decirlo, no del siglo XX, ¿sí? Sí, Del porque ya siglo ni siquiera compran un periódico. O sea, no, ya el periódico ya no. ni siquiera. Ya esto se suma. Por ejemplo, también la cuestión de cine, para no ir muy lejos, recuerdo en Pacific Rim, la película de Guillermo. Sí, ¿Sí? Él estaba en Toronto con una parte y acá en Los Ángeles estaban haciendo todo el trabajo digital. Entonces, desde el Toronto estaba dirigiendo todo el trabajo digital. Y no estoy hablando de hace un año, porque Pacific Rim es de hace como 7, 8 años, Sí, ¿no? 8 años. Sí, 10. o lo mismo que hizo Spielberg con Peter Jackson. Ajá. En Tintín. En Tintín, que Sí. es fantástica Sí, película. que No sé, estaban dirigiendo cada quien la película, uno desde Australia, Ajá, de Nueva Zelanda. de Nueva Zelanda, Ajá. y él es de California, dirigiendo la película. ¿Por qué? Porque todos los procesos eran digitales. Entonces, hablamos ya de hechos que ahorita son parte de la historia, ni Sí, siquiera, sí. y no hablamos de inteligencia artificial. Sí, claro. Pero y retomando eso, yo me pongo a pensar que a lo mejor todavía lo que la inteligencia artificial está logrando es como la parte más predecible y más estructurada y más como hasta que da flojera armar de un guión, por ejemplo. En cambio, lo que sigue siendo el factor humano es lo aleatorio, lo raro, el que se va a salir del canon, pues, ¿no? El próximo director que dices tú, que el Wes Anderson o el fulanito coreano que trae un nuevo giro en la manera de contar una historia. por ejemplo, Eso creo que difícilmente lo va a poder intuir la inteligencia artificial. ¿sí? Esa huella, esa voz propia, podrá darte muchas posibilidades, pero generar un estilo que sea propio de la inteligencia artificial por sí misma, no creo. Porque, ¿sí? ¿sabes por qué? más que la alimentes de 2000 datos o Porque un ¿sabes millón. qué, Daniel? Muchos de los chavos que están
hablando del CAB y que decíamos en el programa pasado de cómo dices tú, pues es que se forman a lo mejor productores o guionistas, o no todos son directores, pero luego hay una generación que ya está haciendo historias bastante interesantes y muy bien narradas en los videojuegos. Sí, y claro. los videojuegos están Sí, siendo cómo no. también unas historias súper interesantes. Ahora que acabo de ver toda esta que se llama Fallout, que viene de un videojuego, Videojuego, sí. que tiene una No, historia, pues, pero simplemente increíble. Last of Us, que acabó Sí. siendo serie. Serie de tan también. buena que era la Y de hecho, historia. hace 4 años, en estas reuniones que hay, no sé si fue en Las Vegas, donde se presenta lo último en Sí, febrero, la última es en en Las Vegas. tecnología, Ajá. llegaron a una conclusión de que iban a dar un giro en los videojuegos a un concepto totalmente cinematográfico. ¿Por qué? Porque la tecnología ya estaba. Y hay videojuegos impresionantes, son verdaderas películas. Pero ahí sí los chavos sí tienen la atención para durar 4 horas ahí. Sí. Ahí no Y les sí. importa. No les No, y importa. ahí tú preguntas cuántos han visto Dunas y a lo mejor uno levanta la mano. Y les preguntas por un videojuego, todos empiezan a reaccionar. Es el único área donde si tienes un grupo de 20, fácil 10 o 12, inmediatamente te dicen que son parte de su práctica, como los videojuegos. sí. Ahora, los videojuegos también es otra perspectiva que siempre está como menospreciada, porque consideran que el videojuego pues es para perder el tiempo. Todos creen que el videojuego es para disparar y hacer cuestiones con bolitas, pero no, los videojuegos tienen un proceso de formación de capas y que también contribuye a la cuestión del desarrollo neuronal y cerebral. Además, te implica a ti. Te en primera implica hay una persona, participación tienes de inmersión. Claro. Tan es así que si tú tienes un chavo que ha estado con los videojuegos de una manera cotidiana, normal, y otro que no ha tenido acceso, el chavo que ha tenido práctica en los videojuegos tiene unas grandes habilidades para la postproducción. Ah, claro. Ah, Sí, esa es buena. muchísimas Ese es para buen punto. editar. Edición, claro. Sí, eso, para encontrar otro chavo le cuesta un trabajo la lógica para poder entender cómo y esto y ese botoncito, cómo le pico, pero después, o los softwares para Photoshop en 5º nivel, para toda esta cuestión. O sea, pero sigue siendo la mayoría siguen siendo juegos relativos a persecución y violencia, ¿no? O sea, No, ¿o no. Es pregunta, o sea, No. No, hay una cantidad. De hecho, hay impresionante. clasificaciones, Hay ¿verdad? clasificaciones, hay shooter, primera persona. Hay, por ejemplo, Last of Us, ¿te acuerdas? ¿Viste la serie? Sí, no que es caché. padrísima Bueno, la esa viene primera. de un juego y el chiste de ese juego es te cuenta una parte de una historia y luego la juegas, la desarrollas. Y luego te va soltando como capítulos de historia, de manera que no solamente vas jugando, sino vas avanzando en una narrativa. Y te da opciones tú Te de da opción modificar la de narrativa. modificarla. De modificar los personajes. De hecho, en el Last of Us se hizo con actores. Sí. Con actores, y algunos videojuegos tienen actores profesionales. Sí. De Hollywood, de los... ¿Y no crees, Daniel, que, digo, a mí me pasó que ya es una onda generacional, esta película que se llama En todas partes, todo el tiempo, no sé cómo se llama esa? Que yo no estaba yo ya entendiendo nada de esto que tú decías A mí me mareó, al principio. sí. Sí, es muy pesado, que ya es como para gente que ve Sí, que videojuegos. le dijeron la película de la generación TikTok. Sí. Y de hecho, por eso dieron el Oscar, porque el Oscar estaba entrando en una crisis. El Oscar se consideraba un espectáculo para la gente adulta. Porque para los chavos, las Claro. películas nunca las han visto. Claro. No las habían visto. Entonces, ¿cómo jalar este sector de bastantes millones de jóvenes? Sí. Entonces, posicionaron esa película. Porque prácticamente el público era 14 y 17 años, los seguidores de esta película. Entonces, iba a estar en los Óscares, entonces ahí duplicaron por todos los chavos esperando qué iba a pasar con la película. Buen truco. Fue una estrategia de marketing muy Sí. eficaz, Sí. porque era una película de TikTok para los chavos. No que le haya hecho TikTok, sino que tenía toda esa mezcolanza, exacto. toda esa especie de lógica que si les preguntas si en realidad la entendieron o no, pero está bien chida. Exacto. Fíjate, eso algo también, volviendo un poquito también a las nuevas estructuras narrativas y me voy a ir ahora a la escenografía. Había una serie de HBO que era fantástica, que se llamaba Roma, que la dejaron de hacer porque se quemaron los escenarios. Ahora que vino, y ya no la pudieron hacer porque en Cinecittà, allá en Italia, en el que es como Que el era chulo. el gran escenario de Roma. Pues, era tal Exactamente, cual. ahí se les quemaron los escenarios y ya no pudieron seguir por la producción. Y ahora que vino Diego Luna, que lo vi, me decía,
es que ya, por ejemplo, en Inglaterra, en los estudios Pinewood o como se llamen los que están ahí, ya no construyen nada, simplemente No. hay unas pantallas Sí. que todo es el espacio y me dice, y No me entras, digas. y parece Sí. que es, dice, es que yo ya no estoy viendo escenografía, yo ya estoy viendo planetas que pasan, todo. Y Pero sí se ven. Sí no se- es la pura pantalla No, azul. ya sustituyó el green screen. o sea, Es decir, sí, ya, ahora sí son. tienes un paisaje atrás, entonces el atardecer, la luz te da el atardecer. Y con el green screen tendrías que iluminarlo con luz del atardecer Claro. para después poner la pantalla atrás. Entonces te ponen todas esas pantallas y te hacen una extensión únicamente de escenografía y estás en ese mundo. Y te paras y te llega el aire y la luz de la luna te llega directamente. O sea, un Sí. green screen con Sí. sensor round. No, ya te digo, no, ya, no. O sea, tú ya lo ves. Ya, ni Ya lo siquiera- ves, ya lo ves. no tienes ni que fingir que estás no. viendo el Y la hongo, iluminación no sino tiene esto que no ser la hongo. iluminación especial, porque es la misma iluminación que tiene la proyección. ya es en una definición tan alta que es tan inmersivo, el actor lo está sintiendo. Incluso si pasa un monstruo caminando así, después ya si tiene una interacción, puede ser que sí lo hagas. Digo, porque da la impresión de que todavía se ven los pininos, pero de que quizá una parte de las películas van a empezar a ser de bulto, o sea, que vas a estar tú rodeado de hologramas, ¿no? O sea, Bueno, es esto que lo ha desarrollado específicamente Disney, ¿sí? Lo hizo para la nueva versión del Rey León, ¿sí? Para todas las últimas que ha hecho de live action, ha utilizado estas pantallas. Y sí es impresionante porque el set está vacío y son unas pantallas circulares, claro, de la altura de este escenario. Y tienes ahí, ya no hay que construir nada, ¿sí? Nomás puedes poner el sillón, los props, los muebles y el resto se suma. La pata de Godzilla. Sí, Sí, no, puedes bueno. tener atrás toda la cuestión, como dices, sí. Oye, hay que Bueno. pedir que nos hagan eso aquí, ¿no? sí da vértigo es eso. es muy chistoso porque luego te pones a leer que ganó en el Oscar efectos especiales, una película que les costó mucho menos de lo que les puede costar esta de Godzilla contra King Kong, y la de otra que es Godzilla, la japonesa, que se llama Year One o algo así. Sí, o muy, muy buena. Sí. Minus One, no sé si la viste, Sí, pero sí, es la vi. una gran película de efectos especiales Sí. que está perfectamente bien hecha y les costó mucho más barata. O sea, Que fue la que le dieron el Oscar. Exactamente. Sí. Entonces están como Hollywood está como encontrando de una manera no gastar tanto en lo que estaban ya gastando y hacerlo mucho más real y atrapar más a los jóvenes con historias que sean de los videojuegos, con escenografías que sean mucho más reales e interesantes para ellos. Y te digo, ediciones también muy, muy rápidas que yo ya no estoy entendiendo nada. Sí. Bueno, todo esto viene como a concluir en todas estas transformaciones que se están dando, que partimos ahorita al inicio. Bueno, ¿qué va a pasar con la parte creativa de la inteligencia artificial? Bueno, todos estos son los antecedentes, ¿verdad? Ahora, a partir de esto, la pregunta, ¿hasta dónde va a involucrarse inteligencia artificial? Todavía más para ampliar todas estas posibilidades que, pues, los receptores, a fin de cuentas, son las nuevas generaciones. Yo creo que a Hollywood ya no le interesa tanto las generaciones del siglo XX. Ya que sigan con los dramas de Meryl Ya Streep. Sí. nuestras telenovelas ya no les No, interesan. que sigan con el drama de los Meryl Streep, Sí, como de Julia dices, ya es como Roberts. la ópera. Sí, Ay, exactamente. híjole. Pero para los nuevos jóvenes ahora hay que impulsar y darle una gramática de gran velocidad. Claro. Ujú. De hecho, ¿vieron Furiosa? No, pero la Sí. quiero ver. Yo ya la voy a ver apenas. La tengo. quitaron. No, Ya la tengo, la acabo de conseguir. Es decir, Pero esa es una gran experiencia en una en sala. IMAX. Está Sí. hecha para IMAX. sí. Esas son las que hay que ver, según yo, en Sí. pantallota, ¿no? Sí, Las de acción, sí. Dunas, esa, Sí, ¿no? todas Dunas. Según Furiosa. platican, bueno, que George Miller, que somos fans desde hace mucho, Sí. tú me lo habías mostrado, desde el Mad Max 1, yo me acuerdo Sí. que me lo habías mostrado en la película, pero George Miller ha evolucionado y tiene una edad considerable, debe tener casi 80 años. Sí, y ahora, 82, 83. y ahora dirige esta Sí. Furiosa con unas, digamos, unas puestas en escena que los actores dicen, realmente ni tienen que, no hay diálogos tantos, pues. Sí, no. Y ya tiene él muy formado en una especie de coreografía ya muy avanzada para hacer estas películas que Y son- tiene toda una cuestión digital la película. Porque si dicen, es que no, eso lo resuelvo digitalmente.
Ajá. De hecho, era una de las, en la anterior, decía el director de fotografía, yo le decía, oye, no hay matching porque estamos filmando en la tarde y la toma debe ser en la noche, no hay problema, ya me lo están haciendo en Madrid. Y decía, no. no hace Todo se fotografías nocturnas, ¿sí? No hace fotografías nocturnas. En aquel remolino donde, ¿sí se acuerdan de la ¿La de anterior? Charlize Theron? La Charlize Theron. Sí, Fury Road. Cuando quedan Ajá. que vuelan y que sean azules y todo eso. Dice, ahí no hay problema. Entonces utiliza muchísimo la cuestión digital. Y eso que la anterior la filmó en Namibia, Sí. en pleno desierto, y utilizó muchos elementos digitales. ¿Por qué? Porque la película los necesita. ¿Sí? Y aquí habría que preguntarse, porque muchos dicen, pero ¿a poco todas las películas van a ser con actores digitales? No. Yo creo que el digital y la inteligencia artificial, su camino debe ser para crear aquellos mundos que a través de la vía tradicional o no se pueden por costosos o no es posible imaginarlos sin esa tecnología. Claro. Pero los melodramas, toda esta cuestión, eso va a seguir, digo, como el teatro, ¿verdad? Sí, Los realities van a seguir. como Acuérdate los que reality. nosotros somos siglo XX. Somos siglo XX, Yo sí, me acuerdo de las definitivamente. clases de Daniel ahí en el Instituto de Ciencias. Había una muy buena observación que nos puso la de George Miller de la de Twilight Zone en el avión con John Lithgow que ve un mono en el ala, ¿se acuerdan? sí, claro. Y cuando, Es lo mejor de toda la película. cuando el primer, cuando no se anima a abrir la ventanilla porque y abre y está pegado el monstruo, en ese momento hay un movimiento y lo hacía cuadro por cuadro, Daniel. Hay un movimiento que él hace y hay unos fotogramas que le pusieron una cosa que le inflaban la cara y los ojos. Sí, sí. A él, pero tú no los puedes ver. Dices, se asustó y yo me asusto también porque algo le pasó en su cara. O sea, en acción real sí. no lo alcanzas a notar. No lo alcanza a notar, pero entonces Daniel lo pero hacía. algo te molesta. Y luego Sí. ves que hay una onda como unos props que eran Sí. que se le inflaban los así Como en globos. segundos. Como de Tex Avery. Sí, exacto. Sí, haz de cuenta, es algo similar, ¿verdad? Pero tú tienes como una reacción de que dices, no es tanto el monstruo, es tu reacción de él, que hay algo que está gacho. Y lo ponías así y dices, ese güey es un mago desde antes de las pocas cosas que había, Sí, las sí, podía sí. hacer mucho mejor, ¿no? ¿Te acuerdas una película, también no me acuerdo, que no pasa nada en efectos especiales, excepto van los dos amigos en un carro y como que van a caer en un precipicio a chocar y voltean y en un segundo se convierten en calaca los dos? Es muy buen gag. Steve Martin y John Candy. Sí, ¿verdad? Van en En un- la de trenes y Sí, autos, exacto, ¿no? van en un Trenes y coche así carros, y se sí. voltean a ver como esqueletos. Sí. Y, está bien un Y bueno, ¿y qué va a segundito. pasar con el plagio de sus obras es en lo un que futuro? Es lo que te iba Pues a yo decir. digo que- Para terminar esa idea que dijiste, o sea, de alguna manera es una fantasía que todo mundo tiene, porque que tiene que ver ¿Cuál- con... cuál fantasía? O sea, que tener a tu clon que haga cosas por ti. O sea, que tiene mi una, cartón. tiene una parte muy sabrosa de encargarle cosas, Sí, ¿no? le encargas, ¿verdad? Sí, ya te dedico. Yo Vas digo- y checas a ver cuál es lo que más te gustó. Y ya le dices, échale ¿Lo más firmas? ganas, hombre. Sí, sí. ¿Qué pasó? Yo creo que sí podemos aprovecharnos porque Sí, claro. finalmente la verdadera, ya se acabó el programa, pero bueno, la verdadera onda está en tu propio Oye, que el idea. próximo programa sea por inteligencia artificial, Sí. para no venir. Oye, muchas gracias, Daniel, como Gracias siempre. otra vez. Sí, Gracias, bueno, Daniel. ahí Y seguiremos. Pero esto sigue, ¿eh? O sea, va a seguir. Seguiremos viéndonos. Nos quedamos con miles de preguntas. Gracias, indagando. compañeros. Gracias aquí en el foro a todos, los técnicos, Tavo, Memo, a todos los camarógrafos y allá en la producción. Sí, a todos. y mi madre que está en el cielo.